Aleluya, queridos santos. Una bendición estar con ustedes una vez más. Esta noche tenemos, podríamos decir, un mensaje todo inclusivo. Es un bosquejo que puede moverse para muchos lados. Así es que no hice un bosquejo nuevo como usualmente hago, sino que este está un poquito relleno, lo hemos rellenado. Les estaré compartiendo a qué me refiero cuando hablo de, de rellenar. Pero sé que este bosquejo, los que están pendientes de las conferencias y de los entrenamientos, sé que este bosquejo ya el hermano Minor Roche lo compartió en el momento del entrenamiento. Se compartió también en las conferencias de las iglesias en California. El hermano Antonio Hernández lo compartió. Así que estoy al tanto de lo que pasa por allá. Eh, Así que ahora me toca a mí entrar en este bosquejo y lo interesante es que he visto el compartir de hermanos a veces 5 o 6 veces del mismo bosquejo y siempre el Señor trae una gracia diferente porque es la palabra, es la revelación de la palabra. Así que no podemos decir que ya lo sabemos, que ya lo vimos, porque el rema de Dios es siempre diferente para cada uno de nosotros. Así que el título, vamos a refrescar nuevamente el título de esta conferencia, Factores Vitales para el Recobro de la Vida de Iglesia. Vitales porque sin ellos no podemos vivir. Tenemos órganos vitales, entonces hay factores, hay elementos que contribuyen al recobro de la vida de iglesia. Y la vida de iglesia, nosotros en términos de recobro del Señor, no de la iglesia como tal, pero del recobro del Señor, somos bastante jóvenes, apenas 100 años. Y comparado con otros moveres en la historia, que son muchísimo más antiguos, nosotros en el recobro del Señor, pues somos jóvenes, tenemos unos 100 años desde que los santos comenzaron a darse cuenta de que había una gran degradación y que el Señor deseaba, anhelaba el recobro de su iglesia de una manera pura para el disfrute de Cristo. Lo más que recobramos realmente en el recobro del Señor es el disfrute de Cristo. Porque el disfrute de Cristo es el centro de todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Y es lo que se ha perdido y se ha mezclado y se ha dañado. Hoy el Señor nos tiene recobrando el disfrute de Cristo. La semana pasada compartimos sobre la autoridad. Y esta semana estamos compartiendo sobre la unidad. Ambos temas, aunque aparentemente distintos, están asociados de una manera muy importante porque tanto la autoridad como la unidad nacen y son y salen de una persona, de Dios mismo. Se generan, se producen en Dios mismo. Así que hoy nosotros queremos dar una visión un poquito amplia antes de entrar al bosquejo de por qué necesitamos la unidad. Sencillamente necesitamos la unidad, número uno, porque Dios es uno. La unidad es la naturaleza de Dios. En todos los hechos de Dios, en todo lo que Dios hace, vemos que siempre mantiene el principio de la unidad. En la creación que Dios hizo un solo hombre corporativo. En nuestra elección Dios eligió un hombre, pero ese hombre también ha de ser un hombre corporativo. Las iglesias, aunque son muchas en localidad, esencialmente es una de manera corporativa. Y participamos de un solo espíritu.
que produce un solo y nuevo hombre. Todo es uno, todo es uno. Finalmente, en la Nueva Jerusalén tendremos una ciudad compuesta de todos los redimidos, de todos los regenerados y de todos los que alcanzan la estatura de Cristo. Así que, y que será, por supuesto, de nuestra participación y disfrute del Dios triuno. Y esa ciudad, cuando la miramos, tiene un trono, tiene una calle, tiene un río y tiene un lago. Todo es uno. Que quiere decir que la esencia misma de Dios es la unidad. Si Dios se pudiera abrir y mirar, usted va a ver la unidad. Esa es la unidad, esa es la esencia intrínseca de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dentro del plan de Dios, Dios quería producir un solo hombre corporativo, que eventualmente sería una sola casa corporativa y finalmente una gran ciudad corporativa y un solo cuerpo corporativo. Pero ocurrió algo que aparentemente es muy simple, muy sencillo, pero no lo es. En Génesis 3:51 vemos la historia de Adán, de Eva, en su conversación con la serpiente. Y de verdad que ese elemento ahí tiene tantos detalles que no podemos entrar, pero hay que comenzar por ahí. Todas las cosas, si queremos explicarlas bien desde una perspectiva clara, hay que comenzar desde el punto negativo hasta entonces llegar al punto, el otro punto, que es la consumación de lo que ocurre en el deseo de Dios. Así que Satanás seduce a Eva haciéndole preguntas capciosas y Eva comienza a cuestionar y a pensar y a dudar. Hay una nota en Génesis 3:51 que dice, estas palabras difamatorias del maligno, cuando básicamente le dice, no, tú, ¿quién te dijo que tú te vas a morir? No, Dios sabe que cuando tú participes de este árbol, entonces es que vas a ser como Dios. Ya en ese momento, el hablar de Satanás entró en Eva. Y cuando entró en Eva, eso hizo que Eva malentendiera el amor de Dios y dudara de las intenciones del corazón de Dios cuando le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso envenenó la parte emotiva. Y eso dejó que Eva dejase de complacerse en Dios. Y por eso dice que el árbol lo vio apetecible, que lo vio que era delicioso para comer. Cuando ella despertó su hombre natural y despertó su ser natural, sintió placer en su alma, sintió placer en su ser. Y eso la cautivó y la contaminó completamente. ¿Qué sucedió ahí? Lo que sucedió ahí fue la primera división entre Dios y el hombre, porque ya había habido, la primera división fue entre Satanás y Dios. Es decir, que Satanás, de la misma manera que la esencia misma de Dios es la unidad, la esencia misma de Satanás es la división. La división. Así que lo primero que Satanás siembra en aquellos que abren su mente para escuchar su hablar es la división y luego la muerte. Adán debió participar del verbo mediante el árbol de la vida, porque ya lo hemos dicho, no de manera oficial, pero sí hemos dicho que el árbol de la vida no es otra cosa que Cristo mismo como el verbo. Y de la misma manera que Satanás entró en la mente de Eva mediante la palabra, el Señor deseaba entrar en Adán mediante la palabra también. Pero Adán no usó su espíritu,
para comenzar a tomar al Señor como su alimento. Si Adán hubiese participado del árbol de la vida, eso hubiese introducido a Adán y todo el hombre corporativo en la unidad. Y hubiese sido como cuando usted guarda dinero en una caja fuerte. Adán hubiese estado cubierto y protegido y cerrado contra cualquier otra cosa. Pero al abrir Eva la puerta y al abrir Adán la puerta, se abrieron las puertas del Hades. Y al abrirse las puertas del Hades, entonces llegó la muerte. Llegó la muerte. ¿Qué pasó? Estar fuera de la unidad y la unanimidad, entonces hizo al hombre uno con Satanás. Por eso es que en Efesios, el apóstol en Efesios 4:17 dice: esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente. En eso entraron los gentiles, a vivir en la vanidad de su mente. Así que, viendo este cuadro de por qué necesitamos la unidad, sencillamente porque nuestra constitución y nuestro ser se contaminó y se llenó del elemento de división y de muerte de Satanás. Necesitamos estar claros en eso. Si nos consideramos demasiado buenos, demasiado perfectos, demasiado justos, estaremos como Job, en un vivir elevado, pero fuera de la unidad de Dios. Así que la unidad entre los creyentes no es una unidad en la cual llegamos por medio de hacer nuestras opiniones, llegar a un acuerdo en nuestras opiniones, ponernos de acuerdo unos con los otros. La unidad genuina de la iglesia es el Padre mismo como la fuente. Es la vida del Padre como la naturaleza y la realidad que nos santifica. Es participar de la esfera del Dios triuno, la cual nos capacita para vivir en pureza, estando desconectados del mundo. Esa es la unidad que está en nosotros. Y esta unidad produce el cuerpo de Cristo. Y esta unidad produce ¿qué? La edificación que Dios desea. Así que esta unidad no es un asunto en el aspecto positivo de algo que usted pueda hacer. Lo único que necesitamos hacer es aprender a participar de esta persona, tal y como Adán debió haber participado en el principio, pero participó del ente equivocado. Hay una nota aquí que quería traerle que dice: la luz que el Señor nos dio en cuanto a la unidad de los creyentes puede considerarse como la más concienzuda y profunda. El conocimiento que teníamos en el pasado acerca de la unidad era relativamente superficial y corriente, y no tocaba la unidad genuina, la cual se menciona por primera vez en el Nuevo Testamento cuando el Señor oró por ella. Aunque en nuestra versión recobro del Nuevo Testamento se ha delineado esta unidad en una manera clara en su bosquejo, no se le dio tanto énfasis como lo hicimos esta vez. En la oración del Señor, Él habló de la unidad y de los creyentes en 3 niveles. Cada nivel de unidad es más profundo que el anterior. El último nivel es el más profundo y el más elevado. Los 3 niveles de unidad tienen todo lo relacionado, número 1, al Padre como su cimiento.
El cimiento del primer nivel de unidad es el nombre del Padre y su vida eterna. El segundo nivel es la palabra del Padre. En la palabra del Padre está la realidad del Padre, que es simplemente el Padre mismo. Y el cimiento del tercer nivel de la unidad es la gloria del Padre, que es la expresión divina del Padre. Más aún, los cimientos de estos tres niveles de la unidad son expresados por el Señor por vía del dar. Él nos da, Él nos imparte. El Señor dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El nombre del Padre es el Padre mismo. Al darnos el nombre del Padre, el Señor nos está dando al Padre mismo al mismo tiempo. Él también nos ha dado la vida del Padre. Juan 17:2. Dice: como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En el versículo 14, el Señor dice de nuevo: yo les he dado tu palabra. El versículo 17 dice: santificándolos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor nos ha dado la palabra del Padre, la cual junto con Dios mismo como realidad, es decir, verdad, nos santifica, nos libera del mundo confuso y nos aparta para que también podamos llegar a la gloria del Padre. Y en el versículo 22, el Señor dijo: la gloria que me diste, yo les he dado. De ahí que el Señor nos ha dado cuatro cosas: el nombre del Padre, la vida del Padre, la palabra del Padre y la gloria del Padre. Todos esos elementos que están en nosotros, en el momento que fuimos regenerados, componen la esencia intrínseca de la unidad. Lo repito: el nombre del Padre, que es su persona misma, y de su persona misma llega a nosotros la vida del Padre. Y la vida del Padre se imparte aún constantemente a nosotros mediante la palabra del Padre por el Hijo, y la palabra del Padre por el Hijo, la cual aún estamos recibiendo, nos lleva poco a poco a la gloria del Padre. A la gloria del Padre. Eso nos saca de la atmósfera de división y de muerte. Nos saca de la atmósfera de división y de muerte que entramos por la naturaleza caída en la que nacimos. ¿No es maravilloso? Así que ahora me atrevo a entrar a este bosquejo después de esta base, porque sé que toda la terminología que utilizamos aparentemente es sencilla, pero necesitamos tener esta base. Luego hay una palabra que estaremos profundizando un poquito más, que es la palabra unanimidad. Y el punto Romano 1 dice: la unanimidad genuina en la iglesia es la práctica de la unidad del cuerpo, la cual es la unidad del Espíritu. En 2 Corintios 10:5b, todos conocemos este versículo, los santos lo citan con mucha frecuencia. La parte B de este versículo dice: y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a sentar esa base. ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la práctica de la unanimidad genuina? La podemos resumir en esta pequeña frase: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es un ejercicio que nos tiene que acompañar hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos vayamos con el Señor. Esto no hay descanso. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiende a salirse, nuestra naturaleza tiende a irse fuera de la unidad del Padre.
del nombre del Padre, de la vida del Padre, de la palabra del Padre y de la gloria del Padre. Por eso necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, y esa palabra os ruego deberíamos prestarle atención. Os ruego, hermanos. Yo no sé cuántas veces le decimos a los hijos, miren, recojan su cuarto. Cuando coman algo, limpie los trastes, dejen la cocina limpia. Pasa en Colombia y pasa acá también. Y volvemos. Mira, yo te ruego, por favor. ¿Sabes? No me provoques, mira, hazte esto de esta manera y de esta manera. Bueno, ese es el tono de Pablo. Ese es el tono de Pablo, hablándole a los hijos y le dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Véanse el ruego. Mire, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Esas palabras de Pablo están sostenidas con toda la economía de Dios. Así que en eso nos estaremos moviendo poco a poco para ir viendo el andamiaje que produce. Número uno, que hablemos todos una misma cosa. Número dos, que no hayan divisiones. Número tres, que estemos perfectamente unidos. Y número cuatro, en un mismo sentir. Y número cinco, un mismo parecer. 5 cosas que construyen el andamiaje de esta petición de Pablo para la vida de iglesia apropiada. Y voy a agregar algo aquí y lo quiero mantener siempre a mi mano derecha, porque no puedo dejar de pensar en lo que les voy a decir, y los que me han seguido de cerca en este pasado año y pico ya saben cuál es mi carga principal. Todas estas palabras comienzan en la vida matrimonial. No sé cuántas veces ustedes reciben, los hermanos que están en responsabilidad, reciben una llamada telefónica, hermano, ya no aguanto más. Este hombre o esta mujer, mire, hermano, de verdad, ya yo no puedo más. Yo no sé más qué hacer. O eso pasa más que acá. Yo sé que pasa allá también. ¿Saben? Estas palabras de Pablo comienzan en la casa. Comienzan con la familia, porque ya les hemos hablado que la unidad más pequeña de la iglesia es la familia. Y hablar de la unidad de la iglesia y no tocar la familia es crear una utopía, pensando que podemos tener una iglesia con estos 5 elementos y que la familia esté destruida, esté desunida y no haya unidad entre el esposo y la esposa y los hijos. Eso es una utopía. No va a funcionar. Usted puede ser un excelente hermano en la iglesia, pero si su vivir y su testimonio en su casa no es el mejor, entonces, hermano, no le es contado lo que está haciendo. Lo dice Pedro. Las oraciones son estorbadas, dice. Ni siquiera tu oración la escuchan si su comportamiento es inapropiado. Efesios 4:1, y yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. Piensen en la iglesia y piensen en la familia. Diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo
de la paz. Es decir, la unidad tiene que estar en el vínculo de la paz. Y aquí dice otra vez la definición de la esencia del Dios triuno: un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, lo cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué es eso? Ese es el Dios triuno. Esa es la esencia del Dios triuno que ahora ha sido impartida a nosotros. Ha sido impartida a nosotros. El punto aquí dice, vemos a partir de Efesios 4, del 4 a 6, que nuestra práctica de la unidad se basa en el atributo de la unidad de la iglesia. En el atributo de la unidad de la iglesia. Un espíritu, un Señor, un Dios, un cuerpo, una fe, un bautismo y una esperanza. Un atributo es algo de la cual un elemento, sustancia o ser contiene y se expresa. ¿De dónde la iglesia sacó el atributo de la unidad? La iglesia sacó el atributo de la unidad porque la iglesia expresa una persona. Y esa persona es Cristo. Y esa persona es Dios mismo, que se ha procesado y ha venido a ser el Espíritu que da vida y ahora mora en nosotros. Y nosotros venimos a ser la expresión de ese ser maravilloso, y el atributo de la unidad que está en Dios ahora está en la iglesia. Quiere decir que la iglesia lo único que necesita es mantenerse en armonía con esa persona. Lo único que necesita es tomar esa persona, tomar el nombre de la persona, tomar la vida de la persona, tomar la palabra de la persona, y luego lo va a llevar a la glorificación, es decir, la manifestación y expresión de esa persona. Ese es nuestro ejercicio. Esa es la práctica. Esa es nuestra práctica constante. El atributo ya lo tenemos. Así que podemos decir en el punto B, la práctica de la unanimidad genuina en la iglesia es la aplicación de la unidad, porque ya vimos lo que es la unidad. La unidad es Dios mismo. Entonces necesitamos practicar. ¿Vea la práctica? Practicar. Yo considero que hay muchos deportes y todos son espectaculares porque uno puede ver cómo el cuerpo humano puede desarrollarse, hacer cosas increíbles, pero uno de los más impresionantes para mí es la gimnasia. Cómo el cuerpo humano, si se desarrolla desde que es pequeño, uno puede ver que esos jóvenes hacen cosas que solamente se ven a veces de manera artificial en las películas, pero que ellos lo hacen de manera real. ¿Saben cuál es el secreto? La práctica. La práctica. La práctica. La práctica. Llevan aún su cuerpo físico a romper la gravedad y hacer cosas que usualmente un ser humano normal no puede hacer. ¿Por qué? La práctica. Eso es en el mundo natural. Pero aquí, en la vida de iglesia, hermanos, necesitamos la práctica. Y quizá usted diga, es que hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Sí, hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero con práctica, con la práctica. Nosotros tenemos el potencial, la capacidad, la esencia, todos los elementos necesarios para producir la unidad. Y una vez que practicamos la unidad, se produce
una extensión que se llama la unanimidad. En el libro de Juan, el Señor recalcó la unidad, mientras que en Hechos se recalca la unanimidad. Vamos a ver un momentito el libro de Juan. Primero en Juan 10:30, el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Por ahí comienza. Yo y el Padre uno somos. Es decir, nuestro atributo esencial es la unidad. Recuerden la base que les di. Lo opuesto es Satanás con la división y con la muerte. Pero la antítesis es el Dios triuno siendo uno y lleno de vida. Y ahora está el Señor moviéndose para que no solamente el Dios triuno tenga ese atributo, sino que ahora Él lo está impartiendo a sus discípulos, que son su extensión. Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos. Aquí está el primer principio para producir la unidad. Guárdalos en tu nombre. Recuerde que cuando dice el nombre, se refiere a la persona. Y la persona nos trae también su vida. O sea que el nombre no es tan simple, es la persona completa, la que nos guarda. El cual me has dado para que sean, ¿qué? Uno. O sea, ¿cuál es el propósito del llamado? ¿Cuál es el propósito de sacarnos de la montaña de escombros? ¿Cuál es el propósito de sacarnos de la muerte? ¿Cuál es el propósito de sacarnos de la división? Es un solo objetivo, para que sean uno. ¿Saben por qué? Porque ese uno viene a ser el cuerpo de Cristo. Para que sean uno, así como nosotros. Luego, santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Ahí vemos el segundo aspecto para producir la unidad. Tu palabra es verdad. ¿Para qué? ¿Para qué es la palabra? El 21 dice, para que todos sean uno. Como tu Padre estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean, otra vez. El nombre, la palabra. Una vez que entramos en la palabra, permanecemos en la persona, entonces se comienza a activar el atributo de la unidad que radica y vive en nosotros. Y Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno. La palabra, la persona en el nombre, la palabra, y esa persona produce la vida y finalmente nos entra ¿dónde? En la gloria. Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Y luego nos habla del proceso. Juan 17:23, una maravilla. Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, ¿cuántas veces hemos leído estos versículos? Tantas veces. Pero en estos días cobran vida. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El propósito de la economía de Dios, el propósito de la vida de iglesia, el propósito de la impartición del Espíritu es que seamos perfeccionados en unidad. Fíjense que empieza hablando de la práctica, pero aquí Cristo dice, tienen que ser perfeccionados. Por eso les trae el ejemplo de los atletas. Ellos comienzan con una práctica, pero poco a poco van creciendo, van madurando. ¿Y qué? Son perfeccionados. Perfeccionados. Hoy necesitamos ser, ¿qué? Perfeccionados. ¿En qué? En la unidad. ¿Dónde nos perfeccionamos en la unidad? ¿Cuál es nuestro gimnasio?
¿Cuál es nuestro centro de entrenamiento? Nuestro centro de entrenamiento es nuestra vida diaria. ¿Comenzando dónde? Me podrían ya decir, en la casa, en la familia. Ese es el gimnasio inicial. Si usted prefiere hacer ese ejercicio fuera de su casa, pero en la casa no quiere hacer ejercicio, no cuenta para el Señor. La unanimidad tiene que comenzar, ¿dónde? En la casa. Dice aquí el hito o el punto crucial, el punto que demarca, eso es un hito que divide los evangelios del libro de Hechos, es la unanimidad entre los 120 en Hechos 1:14. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es bien curioso porque ustedes saben que el Señor reprendió a los discípulos varias veces cuando iban a orar y ellos se quedaban dormidos. Se quedaban dormidos. Y el Señor les decía, ni siquiera una hora pudieron ustedes orar. Ustedes se duermen. Pero sin embargo, aquí no solamente los apóstoles, sino las mujeres y los demás hermanos estuvieron orando por 10 días incesantemente. ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué pasó? Bueno, el gran cambio fue la impartición del Espíritu cuando el Señor sopló en los discípulos. Y cuando el Señor sopló en los discípulos, impartió el atributo de la unidad en ellos. Y ellos, a su vez, en su compartir y en su hablar, lograron impartir el peso de la carga de Dios ahora a todos los demás. Ese elemento de la unidad fue lo que marcó a estos 120. Ellos habían llegado a ser uno en el cuerpo y en esa unidad perseveraron unánimes en oración. Maravilloso. Cuando los apóstoles y los creyentes practicaron la vida de iglesia, la practicaron en unanimidad. ¿Qué es la unanimidad? La unanimidad es el funcionar práctico de la vida diaria, de la unidad espiritual que radica dentro de nosotros. O sea que la unidad que estamos describiendo aquí tiene una salida, tiene una expresión. Y esa expresión, cuando interactúa con los demás miembros del cuerpo, se llama unanimidad. En Hechos 2:46 la utilizan y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Claro, nos imparte mucho gozo la expresión comían juntos cada día y con alegría, pero realmente la palabra clave aquí es y perseveraban unánimes. ¿Y qué es ser unánimes? Es la expresión de la unidad de manera práctica en su relación con los demás miembros del cuerpo. Esa unidad que Dios mismo en nosotros se manifiesta en los demás. Si usted dice que tiene a Dios y usted dice que tiene al Dios triuno y usted no es uno y usted no sabe tener comunión y ser unánime con los demás, hay que cuestionarse eso. Eso es como decir que usted cree en Dios, que ama a Dios, pero que no le interesa la iglesia. No compagina. No compagina, no hay manera. Una cosa está amarrada a la otra. Quizás este segundo ejemplo es más obvio, pero cuando yo les digo, bueno, hay un hermano que ora y un hermano que se reúne, pero sin embargo no se puede llevar con nadie, ni con su familia, ni con los hermanos. A él le gusta orar solo, le gusta estar solo y él no puede estar en ningún servicio porque crea problemas. ¿Qué es eso? Bueno, entonces el propósito por el cual Dios le impartió el Espíritu a este hermano
el atributo de la unidad en este hermano no tiene ningún uso. No tiene ningún uso para Dios. Y no quiero decir más, pero no tiene ningún uso para Dios. Por eso el punto D dice: la unanimidad es el corazón, el meollo, el núcleo de la unidad. Es decir, todo lo que hemos hablado de lo que compone la esencia intrínseca de la unidad, que es Dios mismo, y que se nos ha impartido a nosotros mediante el nombre, la vida, la palabra y la gloria de Dios en nuestra vida diaria, ahora tiene una salida. Y esa salida son los demás hermanos. Recuerden, llámese esposa y esposo e hijos, y también obviamente los hermanos de la iglesia. Tiene una salida. Pero aquí los hermanos dicen que la unidad es como un cuerpo físico y la unanimidad es como el corazón dentro del cuerpo. Nuestra enfermedad espiritual es como una enfermedad que se manifiesta en el corazón dentro del cuerpo. La enfermedad que padecemos entre nosotros es que no tenemos la unanimidad adecuadamente, es decir, no llevamos a la práctica el atributo de la unidad divina que está en nosotros, en nuestra relación con los demás hermanos. Eso es lo que está ahí detrás. Por tanto, mantenemos la unidad con un corazón enfermo. Si usted, y esto sucede mucho, si usted comienza a comer y 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 se acuesta en la cama y no quiere salir más de su cama y lo que hace es comer y comer y comer y comer y engorda su cuerpo y llega un momento dado que ya no puede caminar y ya queda ahí, lo hay, ese tipo de personas lo hay. ¿Qué pasó ahí? Esa persona tenía un corazón, esa persona tenía todos sus órganos normales, esa persona tenía el potencial de moverse normalmente, pero ¿qué pasó? Esa persona se atrofió, se autotrofió por el exceso de alimentación y la falta de ejercicio, al punto que no pudo mover más su cuerpo. Bueno, algo parecido sucede con el asunto de la unidad y la unanimidad. Si no practicamos, no nos ejercitamos en lo que es la unanimidad en nuestra relación con los demás, es como un corazón enfermo dentro de un cuerpo. Eventualmente, el cuerpo tampoco va a responder y va a producir, ¿qué? La muerte. Punto 2 dice: la unanimidad se refiere a la armonía en nuestro ser interior, en nuestra mente y voluntad. Y aquí está la palabrita. La palabra griega homotumadón es usada para referirse a la unanimidad. Homotumadón. Esta palabra se deriva de homo, misma, y zumos, mente, voluntad, propósito, alma, corazón, y denota una armonía de la sensación interior en todo el ser de uno. Deberíamos ser de una misma mente y de una misma voluntad, con un propósito alrededor y en el interior de nuestra alma y el corazón. Esto significa que todo nuestro ser está involucrado. Quiero avanzar al punto y unimos estas dos cosas, estas dos palabras, la que viene ahora. En Mateo 18:19, la palabra griega sinfoneo es usada para representar la unanimidad. Dice otra vez: de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oye, hermano, ¿cuántas veces usted ha escuchado este versículo? Igual que yo, muchas veces. Pero esta noche lo vamos a ver con otro ojo. Esta noche lo que el Señor está haciendo aquí es trayendo la unidad esencial que está en la iglesia y la está llevando a la práctica de dos hermanos. La unidad
que compone el cuerpo de Cristo con todos sus atributos en la vida de iglesia, Cristo la bajó y la sintetizó en dos de vosotros. Y ese ejercicio de esos dos, eso se llama la unanimidad. Mientras está en Dios y está en nuestro espíritu, es el atributo de la unidad. Pero cuando llega a mi trato con otro, entonces eso se llama sinfonía, la armonía. Ahora, quería detenerme un momentito aquí. Llevo muchos años en la música, aunque no me he puesto a cantar ni a tocar con ustedes, pero llevo mucho tiempo con la música. Y hay algo intrínseco que sucede con los músicos, especialmente. Hay dos tipos de músicos. Hay un músico que solamente puede tocar leyendo la música. Y abre el papel y toca maravillosamente. Pero si usted le pide a ese músico que por favor interprétame esta melodía, le dice, no siento, no puedo interpretar esa melodía, porque necesito verla y practicarla, y eso está perfecto. Pero hay otro tipo de músico, que le llamamos en el argot musical músicos de oído, que escuchan una melodía, la apropian, agarran la guitarra o el piano y la sacan y la producen y la pueden tocar sin leer la música. Es decir, que la melodía vino a incorporarse en ellos de tal manera que ellos pueden producir la música. Y yo conozco algunos queridos santos, que usted oye que está tocando con la música y usted lo oye a él tocando de oído y usted lo escucha más bonito el que está tocando de oído que el que está con la música. Claro, son expertos ya a otro nivel. Pero ¿qué les traigo? Ocurre también, y aquí no conozco a nadie en Colombia, ni los he oído cantando mucho, pero ocurre también que hay unos queridos santos que cuando cantan hermosos. Pero hay otros queridos santos que no tienen ese don de cantar. Y el que tiene el don de cantar escucha al que está cantando y está completamente desafinado. Claro, el hermano disfruta el cántico desafinado y canta desafinado y no hay problema, al Señor no le interesa eso. Pero lo que quiero decir es que el que tiene oído musical va a definir y sabe inmediatamente que el cántico está desafinado. Pero el hermano que está cantando piensa que está cantando precioso para él. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con este asunto de la unanimidad. Nuestro gran problema es que vivimos la vida de iglesia, hablamos, compartimos, vamos a las reuniones de grupo, vamos a las reuniones de hogar y a veces nuestro hablar y nuestra expresión está desafinada. Usted es un buen músico porque lee la música, te lee la palabra, te sabe los versículos de memoria, pero cuando usted habla, usted a veces corta. Es más, a veces corrige y mata la reunión. Porque usted no se siente a sí mismo que no está en armonía. Lo grande es que todos los que lo están escuchando perciben el sabor de la falta de armonía en esas palabras que usted trajo en esa reunión. Pero para usted estaba cantando bien bonito. Para usted dijo el mensaje más tremendo y trajo la exhortación más tremenda, pero para los que estaban allí con el oído musical afinado, se dieron cuenta, esta palabra está fuera de tono. Esta palabra no
no está trayendo armonía en esta reunión. Eso pasa, hermano. Ha pasado tantas veces, tantas veces. Lo peor que puede pasar es tratar de corregir ahí mismo a la persona. Eso se pone el peor. Entonces se pone un desorden muy grande. Pero ¿a dónde voy, hermanos? Esta práctica, este ejercicio de la unanimidad, hermanos, conlleva tener un oído fino, estar debidamente afinados en nuestro espíritu, de tal manera que cuando sonemos desafinados, internamente el Señor nos diga: cállate, cállate, no traigas esa palabra, no traigas ese hablar. Vas a romper la armonía de la reunión, vas a romper la armonía en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Cállate, vete a tu espíritu, invoca, agarra el nombre del Padre, busca la palabra, disfruta de la vida, para que entonces el Señor pueda ser glorificado. Esa es la práctica, ese es el ejercicio que necesitamos hacer todos los días, todo el tiempo, 24 horas. Es más, yo creo que deberíamos ser valientes e ir a los hermanos más cercanos que tenemos y preguntarles: hermano, que tú hayas escuchado, ¿cómo es mi hablar? ¿Cómo es mi hablar? En alguna ocasión yo he dicho algo que te haya molestado, te haya ofendido. Sería bien bueno eso. Y que el otro hermano tenga la valentía de decirle: ay, hermano, en ocasiones tú eres muy rudo, o eres muy fuerte, o a veces trae cosas que no armonizan. ¡Wow! Eso se puede dar en un grupo vital. Por eso el hermano trae... Así que en Juan el Señor nos presentó la realidad intrínseca de la unidad, lo cual es el Dios triuno mismo. La palabra significa estar en armonía o de acuerdo, y se refiere al sonido armonioso de instrumentos musicales o de voces. Esa debe ser el fluir normal en nuestra vida de la unanimidad. Entonces dice aquí: la unanimidad o la armonía de la sensación interior entre los creyentes es como una melodía armoniosa. Cuando tenemos unanimidad, llegamos a ser una melodía para Dios. Nos convertimos en un poema, no solo por escrito, sino en sonido, en voz, en melodía. Pero fíjense cómo dice aquí: la sensación interior entre los creyentes. A eso me refiero. Que usted pueda sentir, tener la sensación interior de que usted está afinado. Y que cuando usted habla, usted armoniza. No divide, no desentona con su hablar particular, sino que usted está afinado. Y ¿sabe cuál debe ser nuestra oración? Señor, no me dejes desafinar y que yo no me dé cuenta. Señor, alumbra mi corazón, alumbra mi ser interior cada vez que yo hable una palabra que en vez de armonizar traiga falta de armonía. Debemos orar eso. Por eso dice: la práctica de la unidad, la unanimidad es conforme a la enseñanza de los apóstoles. Hechos nos dice que había unanimidad entre los creyentes y que todos los que estaban en unanimidad perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban lo mismo a todos los santos en todo lugar y en todas las iglesias. ¿Qué es lo que nos guarda en armonía, hermanos? Mantener la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál es la enseñanza de los apóstoles? Bueno, Brother Lee es bastante amplio, dice toda la Biblia. Toda la Biblia es la enseñanza de los apóstoles, especialmente el Nuevo Testamento. Pero de una manera más sintética podemos decir, es la economía de Dios, su deseo y su propósito.
Pero esa economía de Dios, o decir su propósito, tiene como objetivo la producción y la reproducción de Cristo en su cuerpo, que el cual está conectado ¿dónde? A su cabeza. Y al estar conectados a la cabeza, tenemos el fluir que desciende. ¿Y a qué eso hace? La armonía. El fluir del Espíritu en nosotros produce ¿qué? La armonía. ¿Y cómo aprendemos que estamos en armonía? En la enseñanza de los apóstoles. Cada día estamos en la enseñanza de los apóstoles. Yo no sé cuántos grupos cristianos en el mundo se atreverán a decir que están bajo la enseñanza de los apóstoles. Pero yo les aseguro, hermano, nosotros, sin querer ser mejores que nadie, estamos bajo la enseñanza de los apóstoles. Y cuando digo la enseñanza de los apóstoles, no me refiero al hermano Watchman Nee o Witness Lee, me refiero a la economía del Nuevo Testamento que se ha abierto a nosotros y la estamos siguiendo. E incluye todos estos puntos que estoy trayendo aquí para afinarnos, para entonarnos, para que podamos tener ¿qué? La armonía que produce la unanimidad. El punto C2 dice: en el Nuevo Testamento no existe el pensamiento de que una enseñanza sea buena para una iglesia, pero no para las demás iglesias. Más bien, el Nuevo Testamento revela que todas las iglesias eran iguales en cuanto a recibir la enseñanza. ¿Qué era eso? Esencialmente, todas estas enseñanzas llevaban a un solo objetivo. Un solo objetivo. La expresión de Cristo y el vivir de Cristo en nosotros. Cuando ponemos en práctica la unanimidad, debemos aprender a estar en un mismo espíritu, con una sola alma. Esta frase aquí, claro, ahora, después del andamiaje que hemos montado, la vemos con mucha más claridad. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que somos por nacimiento, sea bueno o malo, sea útil o no, es natural. Y es por completo un gran obstáculo para que el Espíritu Santo forje la vida divina en nuestro ser. Por eso, nuestra fuerza natural, la sabiduría, la astucia natural, la manera natural de ser, defectos naturales, virtudes naturales, nuestro carácter, hábito, todo eso tiene que ser derribado para que el Espíritu Santo pueda formar en nosotros una nueva manera de ser, un nuevo carácter, nuevos hábitos, nuevas virtudes, nuevos atributos. Ese espíritu que fluye desde la cabeza necesita reconstituirnos completamente, de tal manera que nos ilumine, nos inspire, nos guíe y nos sature. Todos los aspectos negativos de nuestra vida que son divisivos tienen que ser derribados. Y ya hablamos un poco en los mensajes pasados sobre la disciplina, pero la disciplina es ordenada por Dios en diferentes maneras a nosotros, para que el Señor pueda mostrar nuestra debilidad y pueda mostrar nuestra impotencia. Y de esa manera podamos quebrarnos y rendirnos y podamos realmente armonizar con el cuerpo. Si el hombre exterior no se quebranta, el hombre interior que está en nosotros, que es el atributo mismo de la unidad, no se puede liberar. Una persona que no se quebranta no se puede someter a otros. Solo aquellos que experimentan a Cristo como su vida, entonces pueden someter la rebeldía, su manera natural de ser, aún su pensar de que está bien, de que no necesita consejo, necesita ser quebrado, quebrantado. Por eso necesitamos volvernos a nuestro espíritu
y luego entrar en nuestra alma con un mismo espíritu para que podamos ser unánimes. Como Tubadón, una misma alma, un mismo sentir. No basta con tener un mismo espíritu. Ya somos hijos de Dios porque tenemos un mismo espíritu, pero ahora necesitamos practicar la unanimidad, es decir, una sola alma, permitiendo que nuestro ser natural sea quebrado, vaya a la cruz y que el Señor entonces pueda fluir abundantemente en nosotros. Para eso es que se nos ha impartido el atributo de la unidad, para que podamos estar perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y el hermano Lee menciona mucho el tema de la opinión. Dice aquí, el problema en la vida de la iglesia local que impide que la unanimidad sea real en nuestra experiencia es nuestra opinión. Las opiniones son señal de tinieblas. Siempre que expresamos una opinión que es contraria a la voluntad del Señor, esa opinión significa que andamos en tinieblas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todas las opiniones son traídas de buena fe. Cuando usted trae una opinión es porque usted considera que es lo que se debe hacer. Pero cuando esa opinión se trae en tinieblas, no trae armonía, la iglesia lo percibe y se produce desunión y muerte. Por eso necesitamos orar. Mientras más sabemos, mientras más experiencia tenemos, mientras más tiempo llevemos en el recorrido del Señor, mientras más entrenamientos hayamos participado, más pequeñitos tenemos que hacerlo. Tenemos que imitar a Cristo, el cual se humilló y no escatimó para ser igual a Dios, para ser Dios. Él sencillamente se introdujo en el vivir humano y se restringió y se sometió a las leyes naturales para desde ahí entonces estar mezclado con el Padre, disfrutando al Padre para impartir vida, pero desde su posición humana. Esa debe ser nuestra posición. El punto C abajo dice, estar en unanimidad significa ser uno en todo nuestro ser, y esto da por resultado que seamos uno en lo que hablamos. ¿Qué es ser uno en todo nuestro ser? Lo que hemos estado diciendo. Usted tiene que tener una afinidad con su espíritu, y que ese espíritu, al igual que una bella melodía, y usted es un músico que está interpretando la melodía, inmediatamente que hay una nota que está sonando mal, usted la percibe al instante y se detiene. El peor músico sería aquel que toca y no sabe que está desafinado. Los que tocan guitarra saben que usted oye una guitarra e inmediatamente percibe que está desafinado. ¿Sí? Y los que tocamos guitarra nos gustaría agarrar la guitarra y afinársela a la persona, pero está ahí tocando y uno no puede hacer nada. Bueno, ojalá que el Señor nos dé tal sensibilidad, para darnos cuenta cuando nosotros estamos desafinados. No cuando los demás están desafinados, cuando usted está desafinado. El hecho de que tengamos una misma mente y hablemos una sola voz significa que tenemos que una sola cabeza. Aleluya. Ese es el objetivo de todo esto. La expresión del cuerpo de Cristo que se manifiesta de manera específica en la familia y las iglesias locales. El objetivo de la unidad mediante la unanimidad es la expresión práctica. Eso es, la expresión práctica del cuerpo de Cristo. Es decir, el vivir del primer Dios hombre. Esa es la unanimidad. Y esa expresión práctica se da en su diario vivir. Cuando somos unánimes, hablamos la misma cosa, hablamos una sola voz,
La única manera de ser unánimes y hablar a una voz es darle lugar a Cristo para que Él sea todo en nuestro corazón y en nuestra boca, a fin de que Dios sea glorificado. Punto 5. La unanimidad es la llave maestra que nos da acceso a todas las bendiciones contenidas en el Nuevo Testamento. Este Salmo 133 siempre ha sido algo especial, porque encierra todo el misterio de la unidad y la unanimidad. Mirad cuán bueno y cuán agradable es. Fíjense qué detalle. Fíjense qué detalle. No dice estar ante la presencia de Dios. No dice estar en el Espíritu disfrutando la revelación divina. No. Habitar los hermanos en unidad. ¿Qué es eso? Es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del monte que descendió sobre los montes de Sión, porque allí ordenó Jehová la bendición y la vida para siempre. ¿Qué está diciendo el Salmo 133? La práctica de la unidad, que es la unanimidad, es el vivir en armonía de los santos. Y ese vivir en armonía de los santos es el fluir del Espíritu que sale de la cabeza y arropa el cuerpo. Y eso produce la bendición de Dios. Produce la bendición de Dios. Todo este proceso es el misterio de la economía de Dios. Que Dios se hizo hombre. Y murió. Y resucitó. Y vino a ser el Espíritu dador de vida. Y se impartió a nosotros. Desde la cabeza que fluye a nosotros. ¿Pero para qué? Para que los hermanos vivan en unidad. Eso es lo que dice ahí. El propósito del fluir del aceite de la cabeza es como el aceite fino sobre la cabeza. Cada vez que los santos entran en esta dimensión de poner en práctica la unidad mediante la unanimidad, es decir, compartir una misma alma y un solo corazón, ese es el requisito y el testimonio de que el aceite está fluyendo unánimes para todos. En nuestra práctica de la vida de iglesia necesitamos conocer la manera para que la iglesia esté bajo la plenitud de Cristo. Romanos 15:29, Pablo le dice a los romanos: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la plenitud de la bendición de Cristo. ¡Qué precioso! ¿Por qué Pablo estaba tan seguro de que cuando él llegue a los romanos iba a llegar con la plenitud de la bendición de Cristo? Porque él estaba recibiendo el aceite fino de la cabeza. Y cuando él llegara a los romanos, él iba a ser una extensión del cuerpo de Cristo que iba a bañar de la bendición y la vida eterna a todos los hermanos. Así que es crucial que nos demos cuenta de que la bendición de Dios solo puede venir sobre una situación donde hay unanimidad, una misma alma, un mismo sentir, conectados al fluir de la cabeza. Aquellos que están dispuestos a negar su vida del alma, están dispuestos a ir a la cruz, están dispuestos a recibir el elemento de afinación para que nos arrepintamos cada vez que desafinamos y rompemos la armonía. Entonces Dios bendecirá la unanimidad. A fin de recibir la bendición de Dios, debemos poner en práctica la unidad
Y la manera de practicar la unidad es mediante la unanimidad. Que esta noche el Señor haya alumbrado un poco más esta palabra para ustedes y que disfruten, pero sobre todo luchen. Me voy otra vez al primer versículo que les traje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué es cautivo? Porque está suelto. Porque no está autorizado. Todos los pensamientos que tenemos en contra de los hermanos, en contra del esposo, en contra de la esposa, en contra del jefe, en contra de aquel. No. Lleve eso cautivo. Agarre eso. Preséntelo al Señor y al Señor, yo no puedo resolver esta situación. Esto es tuyo. Yo confío en ti. No permitas que yo entre en amargura y desafine el cuerpo y me desentone yo. Órele así al Señor. Y de esa manera usted podrá hacer una bendición para la iglesia, una bendición para el cuerpo, y usted estará siendo entrenado, perfeccionado para una vida de la iglesia abundante, fructífera, que lo llevará a ser un vencedor. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Guarda y bendice a los santos. Llévanos a todos a vivir, a practicar la unanimidad. Es decir, implementar el atributo de la unidad que está en nosotros, que eres tú mismo, la cual hemos recibido por el nombre, por la vida, por la palabra, y que nos lleva a tu gloria. Que invoquemos constantemente cada una de estas cosas y las practiquemos, las ejercitemos hasta que seamos perfeccionados en unidad. Gracias, Señor. Amén.